interrupción. Este tema es extremadamente importante porque la modernidad resulta ser algo mucho más complejo y mucho más peligroso de lo que uno se imagina. Este es el gran mensaje de Hannah Arendt y de la mayoría de los pensadores, de los filósofos, sociólogos, etcétera, de tendencia crítica a partir más o menos de la Segunda Guerra Mundial. Quiero mencionar un hecho interesante como anécdota. El primer marido de la señora Arendt fue el filósofo Günther Anders. He escrito el nombre en la pizarra del chat, ahí pueden verlo, porque él, jamás mencionado por Hannah en sus obras, es uno también de los que ha influido en la elección de la temática de esta notable pensadora. Günther Anders es el que ha descubierto el valor filosófico de la bomba atómica, tal como ustedes escuchan. Cuando, estimado público, se descargó la primera bomba atómica, el piloto encargado de esa misión publicó algunas memorias y recuerdos. Y él mismo ya es uno de los que llegan a la conclusión de cómo es la guerra tecnológica contemporánea. Esta guerra tecnológica contemporánea, estimado público, es una guerra donde uno mata sin tener contacto corporal o simplemente cercano con la víctima. Esto es la gran diferencia con épocas anteriores. En tiempos idos, la gente peleaba cuerpo a cuerpo entre sí y para ganar una batalla había que matar al enemigo, había que matar a personas de carne y hueso con las propias manos. Todavía en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, eso era lo usual en la guerra de trincheras, en las grandes batallas. Hay muchos testimonios literarios de lo que realmente ha significado el enorme desarrollo bélico en el cual ya no es necesario el contacto corporal para poder matar a un número muy elevado de personas. Basta tocar un botón de una terrible maquinaria como el botón que apretó el piloto del avión norteamericano que arrojó la primera bomba sobre Hiroshima. Era un botón que liberaba a la bomba de su lugar en el avión y que automáticamente ponía en marcha el mortífero mecanismo que causó en un primer momento 80,000 víctimas. Imagínense ustedes esta cantidad gigantesca de muertos que uno, probablemente el piloto, ni siquiera sabía para qué. Le dieron simplemente la orden de lanzar una bomba sobre Hiroshima. Claro, con algunos detalles, que era un experimento, etcétera, pero de ninguna manera le dijeron que ese acto iba a causar 80,000 muertos en ese instante y 200,000 víctimas posteriores. Aquí viene la pregunta filosófica. ¿Es él responsable por esas muertes? ¿Es él el piloto, el asesino de las 80,000 personas? ¿O es él simplemente un instrumento de una maquinaria?
Es también una pregunta muy similar a la pregunta que se ha hecho Hannah Arendt en su libro sobre Adolf Eichmann. Günther Anders, el primer esposo, ha publicado una serie de ensayos muy interesantes sobre la filosofía de la época bélica contemporánea, sobre todo sobre la separación muy intensa que hay entre las posibilidades de matar y la actuación individual en la misma, que en el mundo significado se reduce casi a cero. Si no toco yo el botón fatal, lo toca otra persona y pasa lo mismo. Y ninguno de los dos tiene algo que ver, no han dado la orden, no son los inventores del procedimiento. En fin, se diluye la responsabilidad individual y el efecto es terrible, son miles de muertes, la mayoría de ellos totalmente inocentes, estimado público, totalmente inocentes, y sin embargo esa gran mortandad no tiene un autor predeterminado. Tampoco la persona, en este caso el presidente de los Estados Unidos, Truman, quien dio la orden para arrojar la bomba atómica, porque él pensó más bien en una forma de acortar la guerra y disminuir las víctimas. Como se sabe por las memorias y por toda la discusión que hubo en el gabinete, el presidente Truman dio la orden de usar la bomba atómica porque esta acortaría la guerra y por lo tanto disminuiría sustancialmente el número de víctimas, lo cual también es verdad. Entonces, en el mundo actual, estamos, estimado público, ante una situación realmente monstruosa. Matamos 80,000 personas para evitar que 1,000,000 mueran o cosas por el estilo. Son preguntas que superan la posibilidad imaginativa y reflexiva del pensamiento anterior. La bomba atómica, la guerra moderna, la tecnología empleada para fines bélicos nos pone ante problemas de ética que son totalmente distintos a las de generaciones anteriores. Si volvemos un instante al caso de la bomba atómica, ahí podemos discutir largamente si el presidente Truman era o no el autor intelectual de esa terrible matanza, de esa mortandad realmente apocalíptica, 80,000 en el primer segundo. O realmente vale la excusa que él usó, ha sido el método más inteligente para terminar rápidamente la guerra con el Japón y por lo tanto reducir enormemente el número de bajas. Los datos estadísticos que usa Truman nunca han sido rebatidos. Si no hubiera existido la bomba atómica, la guerra contra el Japón, que hizo una resistencia desesperada y relativamente efectiva, hubiera podido durar todavía años enteros, estimado público, y solo en el lado norteamericano hubiera causado la muerte de más de 1,000,000 de soldados en combate, sin contar los millones de víctimas en el propio Japón y en las Fuerzas Armadas japonesas. Truman tenía argumentos muy poderosos para defenderse. En el momento en que estalló la bomba atómica y se rindió incondicionalmente el Japón, las tropas japonesas todavía dominaban gran parte de China, todo Manchuria, todo Corea, Indonesia, una gran parte de Birmania, toda la Indochina francesa. Es decir, una gran parte del Asia Oriental estaba todavía en manos japonesas. Y los japoneses no fueron angelitos. Quiero mencionar solo el hecho más famoso, la famosa masacre de Nankín. Al tomar la antigua capital china, Nankín, los japoneses produjeron probablemente
1 millón de víctimas. La población de esa enorme ciudad fue literalmente liquidada porque el ejército chino había puesto una gran resistencia en la defensa de la ciudad de Nanking. Entonces, imagínense ustedes, nos dice Truman, lo que hubiera podido pasar si todavía Japón mantenía el dominio sobre muchos países, muchos territorios, a todos los cuales los trataba con la dureza más increíble que la mente humana puede imaginarse. Entonces resulta, al final de cuentas, estimado público, que Hiroshima ha sido un acto benéfico porque ha significado el acorte, ha abreviado a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha producido algo benéfico porque ha evitado matanzas mucho mayores. La tecnología usada de esta manera instrumental, o sea, sin ética, es lo usual del mundo moderno. Y eso nos pone, como ha dicho Hannah Arendt, ante problemas que la ética aristotélica, la de Santo Tomás de Aquino y cualquier otra, no tienen respuestas. Entonces, ella misma no propone una respuesta, pero no hay duda, estimado público, de que nos ayuda a pensar en estas terribles alternativas, en este hecho, cómo la guerra se ha transformado y cómo el mal, o sea, el hecho de matar gente, una de las formas más horribles del mal, se vuelve algo banal, algo trivial a causa del avance tecnológico, o por lo menos con ayuda del avance técnico. Estas son las preguntas a las que llega Hannah Arendt. Como ven ustedes, son preguntas actuales. El mundo contemporáneo es un mundo donde se usan en las guerras cada vez más los avances tecnológicos y donde la responsabilidad individual tiende a diluirse completamente. En esa misma época, o sea, fines de los años 40, comienzos de los 50, otro gran tema de reflexión ocupa a Hannah Arendt y es el segundo tema y el último que vamos a tratar aquí en esta modesta sesión dedicada a esta pensadora. En 1951, ella publicó su teoría del totalitarismo. Libro, estimado público, muy interesante de filosofía política, porque es la primera vez que se usa filosóficamente el término totalitarismo y donde ella vislumbra una nueva forma de dominio político, una nueva forma mucho más dura, no prevista por los grandes utopistas, por los pensadores, etcétera, que nos obliga a repensar totalmente la relación también del hombre con la tecnología, o sea, con uno de los productos más amados del ser humano. Totalitarismo, el libro, estimado público, es un análisis del nacionalsocialismo alemán y del stalinismo soviético, comparando y en el fondo viendo que ambos regímenes son muy similares. Ustedes dirán, como muchos de los críticos marxistas a esta obra, que es algo ilícito comparar el socialismo, por más errores que hubiese tenido bajo Stalin, pero que era un régimen que miraba al futuro, a la emancipación de la humanidad, con el régimen nazi de la extrema derecha, que era justamente lo contrario, la terminación de toda posibilidad de emancipación humana. Ese reproche está pensado en la obra de Hannah Arendt y el principal argumento que ella utiliza
es el de las consecuencias de la vida cotidiana, de la vida diaria. Esto se puede comprender simplemente describiendo cómo es la vida del ciudadano normalito de clase baja en la Unión Soviética y en la Alemania nazi en los años en que duraron estos regímenes. Y en ambos, estimado público, el ciudadano normal estaba sujeto a la misma calidad y cantidad de tormentos, podríamos llamarlo, o de posibilidades de ser atormentado. En ambos regímenes regía una disciplina laboral extremadamente dura. Cualquier pequeño error o cualquier muestra de pereza, de holgazanería, podía ser en ambos regímenes castigada con campos de concentración que para la mayoría de la gente que iba a ellos terminaba con la muerte. Además, la vida en los campos de concentración era una vida extremadamente dura, una vida dedicada al trabajo más duro. Por ejemplo, los campos de concentración en la Unión Soviética estaban todos ellos situados en el extremo norte de Siberia, justamente en aquella región que por un capricho de la naturaleza es donde están los yacimientos de gas, petróleo y de minerales. Entonces, estimado público, la pregunta que se hace Hannah Arendt es la siguiente. ¿Puede ser que las relaciones de propiedad de los medios de producción hayan sido completamente diferentes en la Alemania nazi y en la Rusia stalinista? Pero para los involucrados de la represión, las consecuencias eran las mismas, la pérdida de la libertad y tal vez la pérdida de la vida, y todo ello unido a una rebaja notable del nivel de vida. Entonces, ella se pregunta retóricamente, ¿es dable todavía diferenciar al socialismo soviético y al fascismo alemán como si fuesen dos cosas absolutamente diferentes y, sobre todo, encontradas entre sí, contrapuestas, si para la vida cotidiana de los ciudadanos los resultados prácticos eran más o menos los mismos? Entre los resultados prácticos que ella menciona está el estado policial, que era evidentemente muy similar, la falta del Estado de Derecho, la nula vigencia de los derechos humanos, sobre todo la conformación de tribunales, todos supeditados al poder ejecutivo, y otras lindezas que nosotros sabemos más o menos de cómo funcionan los regímenes totalitarios en el mundo. Todavía hoy, estimado público, queda uno que otro régimen con rasgos totalitarios como Corea del Norte, Cuba y otros ejemplos, sobre todo en el Asia hay uno que otro país que todavía está sometido a regímenes de ese tipo. En estos regímenes lo que hay es una disciplina laboral durísima, una disciplina que sirve a pretendidos, subrayo, pretendidos fines superiores, como el avance tecnológico de la sociedad respectiva. En la Unión Soviética, los campos de concentración tenían una explicación muy clara. Nadie iba voluntariamente al norte de Siberia a trabajar y era necesario hacerlo porque ahí estaban los grandes recursos energéticos y minerales del país. La Unión Soviética los necesitaba para defenderse, para exportar y para construir su industria pesada, el núcleo de su modernidad incipiente. Entonces, estimado público, los campos de concentración eran necesarios en el presente soviético para construir el futuro socialista, el futuro de la emancipación
de la sociedad humana de toda forma de explotación. Según la filosofía stalinista, ello se podía conseguir solamente si la Unión Soviética se convertía en una gran potencia industrial. Y para ello había que disciplinar a masas de millones de campesinos de tendencias, podríamos llamar casi anarquistas, que nunca habían vivido en un régimen industrial moderno y que naturalmente no eran muy afectos a hacerlo bajo el sistema de bajos salarios y mucho trabajo, muy duro, como fue el comienzo de la construcción del socialismo en las décadas de 1920 a 40 en el siglo XX. En la Alemania nazi, la situación era similar. La disciplina laboral era durísima porque el país estaba atenazado al lado oriental por la potencia socialista de la Unión Soviética y en el lado occidental por los aliados Francia, Gran Bretaña, Holanda, que solo querían la destrucción de Alemania, según la ideología nazi. Entonces, ambos regímenes, según ellos mismos, necesitaban no las virtudes liberal democráticas, derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos de terceros, partidos políticos, libertad de opinión, sino que lo que necesitaban era unir todos los esfuerzos humanos bajo una sola mano, bajo una sola dirección, para construir el gran imperio del futuro. Ese imperio que iba, en el caso soviético, a producir el paraíso de los trabajadores y en el caso alemán, el triunfo de Alemania sobre el resto del mundo, lo cual iba naturalmente a construir un régimen de felicidad para los ciudadanos y de prosperidad para los ciudadanos alemanes. Ambos regímenes operaban muy claramente bajo la directriz del principio maquiavélico por excelencia: el fin justifica los medios. Estimado público, ¿se pueden ustedes imaginar entonces que ambos regímenes tenían una cierta legitimidad, sobre todo, y esto es lo que subraya Hannah Arendt? El estudio sobre esta temática es muy interesante. Ambos tenían sobre todo el apoyo de los intelectuales. Hoy en día no nos imaginamos, estimado público, porque como hemos progresado, aparentemente, ahora respetamos el Estado de Derecho, los derechos humanos son lo máximo, es la guía ética que nos ilumina, etcétera, etcétera. Hoy no nos imaginamos la absoluta popularidad que tenían ambos regímenes entre los estamentos intelectuales y profesionales de esos dos países. No solo Martin Heidegger, como el gran representante del intelectual convertido al fascismo, sino que en Rusia también los más grandes literatos, pintores, artistas, compositores de música, filósofos, economistas, sociólogos, etcétera, todos ellos apoyaron a Stalin con muy pocas y muy honrosas excepciones. Entonces Hannah Arendt se hace la pregunta: estos regímenes no eran tan impopulares, no era la elección, perdón, eran regímenes de alguna manera avalados por elecciones. En Alemania, el partido nazi, a partir de 1930, en 3 años, se convirtió de lejos en el partido más fuerte en el Parlamento alemán. En la Unión Soviética no había elecciones libres, eran elecciones cada 4 años donde un solo partido se presentaba, como en Cuba hasta hoy. Y ese partido obviamente ganaba las elecciones. Pero digamos que hayan sido elecciones amañadas, que es lo más probable. No hay duda de que en ambos regímenes la combinación, y esto es el núcleo de su teoría, la combinación de éxito material
con terror psíquico es algo que hace al régimen atrayente para muy amplios grupos sociales. Esto es al mismo tiempo lo terrible, estimado público, esto quiero enfatizar, porque hoy en día, en 2020, no nos podemos hacer una imagen cabal de la inmensa popularidad de que gozaron Stalin y Hitler y Mussolini y Perón en su época, etc. Estos grandes caudillos de fuerza carismática, de habilidades logísticas en su campo muy grandes, campeones en la manipulación de la verdad para fines demagógicos, no hay duda de que gozaban de un gran apoyo popular. Entonces, estos regímenes totalitarios, y es lo que trata de explicar la señora Arendt, no eran regímenes sin legitimidad popular, no eran. No estoy haciendo ninguna alusión al estado actual boliviano. No eran de ninguna manera regímenes que estuviesen exentos de popularidad. Eso es lo trágico. Eso es lo trágico en el sentido de que es una fatalidad histórica que no puede ser revertida fácilmente. Se tuvo que esperar, en el caso de Hitler, hasta la derrota militar total de este último. Ni un minuto antes de la derrota, las masas alemanas dejaron de admirar a su gran Führer, que en alemán significa el dirigente, el conductor. Hasta el último instante, mientras les llovían bombas en la cabeza, la gran mayoría de la población alemana defendía y aprobaba lo que decía su gran caudillo. Y en la Unión Soviética la situación de Stalin era exactamente igual. Las penurias, la pobreza, el sufrimiento, todos los hechos que acompañaron a la primera industrialización en la Unión Soviética, que fue durísima, estimado público, todos esos hechos no menguaron, o sea, no disminuyeron la popularidad de Stalin y del régimen socialista totalitario. Eso es lo trágico. Entonces, estamos ante un fenómeno nuevo. En eso creo yo que la señora Arendt tenía razón. Un sistema nuevo, estimado público, de orden social, es algo que no ha sido previsto por los filósofos, los utopistas, los literatos, los escritores del país respectivo o de otros. Nadie, por ejemplo, de los grandes pensadores marxistas, se imaginó que el capitalismo en Alemania iba a concluir, iba a terminar con el régimen nazi. Ellos más bien, los socialistas, pensaron que el desarrollo de la tecnología y el avance que ellos creían imparable de los partidos izquierdistas de los trabajadores, el socialdemocrático y el comunista, que ese desarrollo imparable iba a terminar en la erección, en la instalación de un régimen, de un gobierno socialista en Alemania. Nadie de los socialistas tampoco se imaginó que iba a venir una cosa como Stalin, un régimen totalitario extremo, extremo. Realmente ha sido uno de los regímenes más duros en la historia de la humanidad y que además ha durado muchísimos más años que el régimen nazi, de 1917 a 1991, cuando implosionó por sus propios desaciertos, no por intervención de potencias extranjeras o cualquier otra cosa que los izquierdistas pueden contar. Eso ya lo vio Hannah Arendt. Entonces ella dice, hace falta una nueva teoría que nos explique cómo el avance tecnológico, bajo ciertas condiciones, puede producir esos engendros monstruosos, como han sido el fascismo y el nacionalsocialismo y el stalinismo, esos engendros monstruosos en la cúspide o acompañando a la cúspide del progreso técnico material. Esa es la gran pregunta.
En contraposición al optimismo histórico del siglo XIX, todos los pensadores izquierdistas y derechistas pensaban que el progreso tecnológico y científico era algo solo positivo. Nos encontramos hoy, nos dice Hannah Arendt, con la posibilidad de que el desarrollo tecnológico produzca regímenes extraordinariamente antihumanistas, dictatoriales, violentos, que son en el fondo la contracara de la modernidad racionalista. La misma modernidad produce regímenes relativamente humanos, como los de Europa Occidental, Francia, Gran Bretaña, Holanda, los países escandinavos, y al mismo tiempo nos produce también esas monstruosidades como Alemania, Italia, Austria, etcétera, Hungría, bajo el fascismo. Eso es lo que hay que estudiar. La pregunta es, ¿cómo ha sido posible que el máximo desarrollo intelectual conviva, por lo menos? No quiere decir que produzca un régimen totalitario, pero ¿cómo es posible que el máximo desarrollo intelectual conviva tan bien con el avance de la barbarie política y cultural? ¿Por qué digo barbarie política intelectual? Porque los más ilustres científicos, investigadores, ingenieros, etcétera, por ejemplo, de la Alemania nazi y también del régimen stalinista, han apoyado sin reservas la edificación de ese sistema totalitario. Piensen ustedes por un minuto cómo ha sido posible que los grandes ingenieros químicos, por ejemplo, de los grandes consorcios químicos en Alemania, se presten a producir en cantidades industriales, no solamente a producir, a inventar en grandes, con experimentos muy costosos, los gases que terminen con la vida de 6 millones de inocentes en los campos de concentración. Porque esos gases, como el llamado ciclón B, el gas utilizado en Auschwitz, ese gas fue producido por las grandes empresas químicas, las mismas, estimado público, que producen la aspirina y otras ventajas del mundo farmacéutico químico que ustedes conocen, las mismas empresas. Y en la Unión Soviética han sido los más humanistas y del humanismo los que hasta el último instante. Hannah Arendt, que formada haga eso. En Alemania han sido premios Nobel, portadores del premio Nobel, por ejemplo, como el gran físico Werner Heisenberg, aquí muy querido entre postmodernistas, porque es uno de los creadores de la física cuántica. ¿Cómo es posible que Heisenberg, Otto Hahn, toda la cúspide de la química y de la física alemana hayan contribuido a la fabricación de las grandes plantas bélicas y de las armas de destrucción más sofisticadas que produjo Alemania? ¿Cómo es posible que un ingeniero, que un policía dedicado a mejorar el tráfico urbano como Eichmann termine sin que él note la más pequeña incongruencia, ni la más remota? ¿Cómo es posible que él termine como el arquitecto de la matanza de 6 millones de inocentes? La respuesta de Hannah Arendt es la siguiente. El desarrollo de la modernidad ha producido la posibilidad de que la técnica se autonomice de las relaciones humanas. Voy a escribir este difícil término. Aquí como verbo, estimado público, como verbo reflexivo, porque
indica algo que no ha habido antes, es algo que no se han imaginado los grandes filósofos, como por ejemplo Aristóteles, ni en sus sueños más paranoicos. ¿Cómo es posible que el juguete, el producto más amado de los seres humanos, la técnica, termine produciendo cosas como Auschwitz o la bomba atómica? Y termine naturalmente por autonomizarse, volverse autónoma. El ser humano se convierte en el servidor de la técnica. En la opinión clásica de los filósofos, durante siglos o milenios, los instrumentos técnicos eran solo procedimientos, ayudas, herramientas, otra palabra para instrumentos, eran solo herramientas al servicio del ser humano y controlables por este, o sea, por el ser humano. En cambio, el peligro actual es que nosotros nos convirtamos en instrumentos de la tecnología. Todavía no estamos ahí, pero es posible que lleguemos a ello. Ese peligro es el que nos enseña la señora Arendt, o sea, el peligro de que la técnica se autonomice con respecto a su propio creador, al ser humano. Hay evidentemente en la literatura, es muy usual, la figura del aprendiz de hechicero. Aquí escribo la figura. Vamos a ver, así. En la literatura, por ejemplo, Johann Wolfgang von Goethe, el gran literato, la cumbre de la literatura alemana, por eso odiado por los nazis, Goethe, estimado público, entrevió la posibilidad de que el ser humano cree cosas que él ya mismo no pueda controlar. O sea, que el ser humano invente procedimientos, eh, caminos, instrumentos, herramientas que se autonomicen del orden humano, que se autonomicen de la posibilidad del ser humano de controlar ellos, de controlar los instrumentos y que estos se vuelvan a su vez en los señores del ser humano. O sea, que se invierta la figura clásica, el ser humano como el inventor, el ser humano como aquel que crea algo para facilitarse la vida, para que la vida sea más fácil, etcétera, y cómo esto termina en lo contrario, nosotros como servidores de la tecnología. Todavía no hemos llegado del todo a ello, nos dice Hannah Arendt, pero estamos en ese camino. Ese es el interesante mensaje, estimado público, de su libro sobre el totalitarismo, publicado en 1951. Como ven ustedes, en una fecha muy temprana, 1951, es que ella ya nos pone sobre la pista de una posibilidad de la evolución del ser humano. O sea, muy, muy pronto es el genio de ella. Ella, además, es un libro con muchísimos detalles. Ella se da cuenta de esa posibilidad que el ser humano crea a sí mismo. Esa posibilidad, estimado público, está dada porque el ser humano no puede imaginarse las potencialidades incluidas en todo lo que él crea. O sea, el ser humano puede crear muchas más cosas, pero no puede visibilizar, no puede visualizar adecuadamente las consecuencias de sus actos. Eso nos pasa en la vida cotidiana, o sea, es un fenómeno muy, muy conocido por la literatura, por el arte y por la filosofía. Nosotros nos embarcamos en acciones que tienen unas terminaciones totalmente diferentes a lo que nosotros nos hemos imaginado. Nosotros hacemos el bien y el resultado es el mal.
Ese es uno de los grandes temas de Goethe. O sea, el ser humano quiere el bien y produce el mal sin darse mucha cuenta. Y esa tendencia era inofensiva hasta en la época de Goethe. El aprendiz de hechicero es aquel hombre que empieza a aprender tantas técnicas de hechicería, de magia, tantas técnicas, que crea un genio que tiene vida propia que termina dominándolo a él. Cuando el aprendiz de hechicero nació hace 200 años como pequeña obra literaria, no causó una gran incidencia ni es considerado como la obra principal de Goethe. Por las dudas voy a escribir aquí el nombre de Goethe, uno de los autores preferidos de la señora Arendt. Ahí está, estimado público, y su teoría de la autonomización de los productos que creamos y su obra El aprendiz de hechicero. Hoy en día, el hechicero, estimado público, es naturalmente aquel que crea en laboratorios, en grandes empresas, crea aviones, armas, instrumentos bélicos, bombas inteligentes, esas bombas que buscan de forma autónoma su objetivo. Es decir, hay muchísimos aprendices de hechicero. Y lo que estos no consideran es la parte ética de sus actuaciones. Y eso es la gran falla de la humanidad actual, o sea, la falta de una ética moderna adecuada a nuestra época, con que nosotros podríamos por lo menos enfrentar de forma mucho más racional nuestro propio futuro. Nosotros empezamos, por ejemplo, grandes obras de ingeniería, grandes represas, y a veces o no nos damos cuenta o no queremos escuchar que esas grandes obras pueden también tener efectos secundarios nocivos, que nosotros los consideramos muy secundarios, o sea, insignificantes. El tráfico automotor, por ejemplo, nosotros lo consideramos una de las grandes conquistas del ser humano, el poder desplazarnos por toda la tierra, por aire, mar y tierra, sin el más remoto problema y a grandes velocidades. Y no nos imaginamos que ese tráfico automotor en ciudades muy, muy grandes, de más de 20 millones de habitantes, como New Delhi, Pekín, Nanking, Shanghai, etcétera, producen una contaminación ambiental extraordinariamente grande y que es muy difícil de ser revertida. O sea que se va a quedar muchísimo tiempo y que evidentemente es, en primer lugar, antiestética, cosa que no interesa casi a nadie, y en segundo lugar, a muy largo plazo, nociva para la propia vida humana. ¿Cómo ha sido el accidente de Chernobyl en Ucrania? Menciono esto, estimado público, porque también en el mundo socialista hay una especie de carencia de pensamiento ético. Ese es otro de los temas de la obra sobre el totalitarismo de Hannah Arendt. Su obra se llama Orígenes y Elementos del Totalitarismo, donde en la obra ella trata de forma paralela al fascismo de la derecha y al stalinismo de la izquierda, porque los efectos últimos son iguales. Esa es la originalidad de ella. Y obviamente los izquierdistas nunca han aceptado su teoría, es decir, una teoría que los compara con lo más horrible de la derecha. Quisiera mencionar, si no hay ninguna pregunta o alguna impugnación, etcétera, algunos de los elementos que también ella ha trabajado en otras obras que no tienen la importancia de estas dos citadas.
Ella ha publicado un libro muy interesante, estimado público, sobre literatos. Y esto creo que merece un minuto nuestra atención, porque su obra, Tiempos Oscuros, también traducida como Tiempos Difíciles o traducida como Hombres en Tiempos Difíciles o Hombres en Tiempos Oscuros, es una crítica a los literatos y a los intelectuales en general y al aporte que estos hacen, sobre todo en el campo de disculpar a los regímenes totalitarios. Ella notó en 1933, ya había salido de la Universidad Alemana, pero se hallaba todavía viviendo en Alemania. Había publicado hacía poco su libro, El concepto de amor en San Agustín, y se estaba empezando a labrar un futuro como intelectual en esos últimos años de la llamada República de Weimar. Como les he contado, la Alemania entre 1918 y 1933 se llamó también, de forma no oficial, República de Weimar, porque allí fue donde la Asamblea Constituyente se reunió y adoptó esa constitución de 1919 que tenía fama de ser una de las más progresistas del mundo. Es la primera constitución, por ejemplo, del mundo que introduce la figura de un tribunal constitucional, de una corte constitucional federal, que luego han adoptado casi todos los países del mundo, incluyendo Bolivia. Pero han sido Alemania y Austria las que han inventado esa figura. Esa república fue muy positiva para el desarrollo de la filosofía y de las artes, incluida naturalmente la literatura. Fue la época en que Alemania ganó varios premios Nobel de literatura, física, química, etcétera. Era la época de Thomas Mann y premio Nobel de literatura y otras figuras señeras de la cultura alemana. Era la época del cine alemán, donde en forma también clarividente se muestra lo que es la técnica llevada a su último extremo. Ya hay varias películas de utopías negras en esa época. Y es también la época donde nacen varias escuelas filosóficas simultáneamente. Es la gran época, la época la más creativa de Martin Heidegger, simultáneamente de otros filósofos existencialistas como Karl Jaspers. Él publica su obra cumbre que se llama A secas, Filosofía, en 1930. También el tiempo de Max Scheler, otro notable filósofo alemán de esa época. Es la época del premio Nobel de Física Albert Einstein, el descubrimiento de la física cuántica. En fin, ¿para qué voy a aburrir a ustedes? Es una época muy creativa en todos los campos del intelecto humano. Y en esa época es que la señora Arendt empieza a desarrollarse. Ella es yo diría, un típico producto de la República de Weimar. Y ella, al ser obligada, es lo que yo quería contarles, a abandonar la República, ella se da cuenta en 1933 de la poca consistencia ética de los intelectuales más ilustres de Alemania. Este es el último tema que quisiera tratar con respecto a Hannah Arendt. Ella se da cuenta que sus compañeros de estudio, con la única excepción de los judíos entre ellos, y los judíos hoy huyen porque son perseguidos, no porque son enemigos de Hitler o de su partido de la derecha. Ella se percata de que los más ilustres amigos progresistas que tienen, una vez que asume el régimen totalitario, todos empiezan a descubrir el primer día las bondades, las ventajas del régimen nazi, del régimen fascista. Eso es lo doloroso para ella,
que las figuras, digamos, más cultas, más inteligentes, más críticas, por ejemplo, dentro de ese círculo de discípulos de Heidegger, todos ellos se pasan abiertamente al régimen hitleriano, no por oportunismo simple, porque ya tenían puestos importantes, no reciben ninguna retribución especial, sino por convicción. Eso es lo triste. Eso es simplemente lo trágico para ella. ¿Cómo es posible que gente inteligente se deje obnubilar? O sea, se deje cegar, se deje en el fondo manipular por estos políticos, para ella de quinta clase, que son los políticos nazis, esa gente que lo que sabe solamente es soliviantar a las masas con argumentos muy, muy elementales, por ejemplo, el volver a establecer que los malos son los occidentales, que Alemania tiene que pagar esas reparaciones por el Tratado de Versalles, que empobrecen al pueblo. Todo eso que es obviamente cuento chino. Alemania paga eso sin mucho problema. Pero en la opinión pública popular, que es igual a la intelectual, según Hannah Arendt, esa es la desgracia, eso, estimado público, es visto ahora con otros ojos. El occidente victorioso ahora es visto como el agresor, y eso que Alemania y Austria-Hungría empiezan la Primera Guerra Mundial. Pero ahora es vista Alemania como la víctima, como la inocente víctima que solo se ha defendido. Y no solamente es la gente normalita, no solamente es el obrero que charla con sus amigos en una taberna mugrienta al fin de la jornada laboral y que se hace convencer de esas cosas. No, son sus amigos, son los grandes intelectuales de la época, son los jóvenes, los portadores de la esperanza intelectual y cultural. Son ellos los que traicionan la causa, claro, con algunas excepciones. Entonces ahí viene esa desilusión con los intelectuales, con los portadores del saber. Los portadores del saber, estimado público, resulta la gente menos, en la gente con la cual uno no puede contar, en la cual uno no puede tener esperanzas serias, porque es gente que se pasa, que se deja encandilar, que se pasa de una convicción ideológica a otra con extremada facilidad. Entonces aquí hay que hacer una filosofía y sociología de los intelectuales. Eso es importante, estimado público, porque estamos entre 1930 y 1940, hay mucho menos intelectuales que ahora, hay mucha menos gente que acude a las universidades y los intelectuales no tienen problemas de trabajo, de empleo. Eso viene mucho después, eso se produce ahora. Tal vez ustedes están preocupados justamente como estudiantes de filosofía con posibilidades laborales, etcétera. En esa época eso no había. Entonces, la tragedia de los intelectuales es, según Hannah Arendt, que se dejan obnubilar, repito las palabras de ella, se dejan manipular en forma mucho más fácil que el carnicero de la esquina. ¿Por qué ella usa la metáfora del carnicero de la esquina? En primer lugar, porque en esa época los carniceros eran considerados como gente muy bruta, gente que tenía que matar vacas, cortar carne todo el día, es decir, empaparse en sangre en cualquier momento de la vida, y eso para la opinión pública normal era signo de que la conciencia se endurecía al ver correr tanta sangre. Además, Hitler había dicho lo siguiente: es una palabra extremadamente popular. En 1932-33, cuando Hitler dijo esto que les voy a contar, es una cosa brevísima,
dijo eso, fue una propaganda extremadamente exitosa. Dijo él que Einstein era mucho menos valioso que el último carnicero de la esquina, porque todo el saber de Einstein, dijo Hitler, es un saber judío. En cambio, el carnicero de la esquina tiene el saber alemán del pueblo. Y ese saber ancestral del pueblo es obviamente mucho más valioso que el saber racional que el señor Einstein ha acumulado a lo largo de años en la universidad. Como ven, es una tendencia irracionalista. Al mismo tiempo defiende y enaltece a la gente simple, el carnicero de la esquina más valioso que Einstein, el gran físico, el creador de la teoría de la relatividad que evidentemente poquísima gente logra comprender. Entonces, estimado público, nos encontramos ante una consigna política, un slogan de propaganda muy, muy exitoso. Hannah Arendt usa este slogan, esta consigna, y la invierte. Y ella dice, yo he conocido a 2 o 3 carniceros, ninguno era nazi, ninguno se dejó impresionar por la propaganda del Führer, del gran conductor. En cambio, mis amigos inteligentes, mis amigos intelectuales, esas lumbreras del pensamiento, eso se pasaron de un día al otro al nazismo, al nacionalsocialismo, sin pestañear. Entonces, de ahí viene la enorme desilusión con el pensamiento en general y con los portadores del pensamiento en particular. Imagínense ustedes, la esperanza del pueblo eran naturalmente los pensadores, los creadores, los científicos, etc. Y si estos, estimado público, si esta gente es la primera en traicionar los ideales de la ilustración, los ideales del racismo, ¿qué se puede esperar de las masas de la población? Entonces la pregunta es, estimado público, ¿cómo está constituido en el fondo el género humano? Y ahí viene una pregunta de antropología filosófica, que eso, con eso vamos a terminar hoy. El género humano tiene, obviamente, o ha producido aquellos sujetos extraordinariamente interesantes y críticos que han hecho progresar a los seres humanos. No hay duda de que los grandes inventores, los científicos, los filósofos son los que han preparado el terreno para los científicos, todos ellos han puesto su grano de arena para el progreso de la humanidad. Pero eso es solamente una parte, eso es lo importante, según Hannah Arendt. Lo importante es darnos cuenta que los filósofos, los pensadores, los científicos, los técnicos, son también manipulables al igual que los otros seres humanos. Son también proclives a caer en el error, son proclives a encenderse por causas nacionalistas, anticosmopolitas y racionales. Por lo tanto, entonces, estimado público, una formación universitaria no es, según ella, una vacuna contra el totalitarismo, de ninguna manera. Una buena formación filosófica, ella habla sobre todo de los estudiantes de filosofía que conoció, con la excepción de aquellos que por su origen judío tuvieron que abandonar Alemania, los otros como Hans-Georg Gadamer, etcétera, se pasaron al régimen nazi sin pestañear. Ella no cree que exista algo así como una constante antropológica que obligue al oportunismo. O sea, ella está en contra de constantes antropológicas que de alguna manera determinan el comportamiento de los seres humanos. Ella cree que no es tan fácil
ni tan rápida la acción, por ejemplo, de los manipuladores. Pero los manipuladores tienen una ventaja enorme, que es el éxito material. Entonces, tenemos que considerar, según la señora Arendt, un elemento que en el fondo es muy triste. Es un elemento que lo ha visto Maquiavelo muy claramente. No hay nada más exitoso que el éxito. El éxito material, estimado público, convierte la mentira en verdad, convierte lo feo en bello, convierte lo tonto en inteligente. El éxito es algo que permea todas las actividades humanas y que permean nuestra percepción del universo y de nuestras propias actividades. Nosotros, estimado público, lamentablemente somos muy proclives a creer que el éxito material es signo de bondad y calidad intrínsecas. O sea, que una filosofía como la de tipos hoy olvidados. ¿Quién se acuerda de los filósofos alemanes del fascismo? A Heidegger se lo recuerda porque comenzó antes y terminó mucho después. Y no solamente sus obras escritas durante el periodo nazi, sino su crítica muy posterior a la tecnología son obviamente valiosas y los comienzos del existencialismo también. Pero hay una serie de pensadores que en la época nazi tenían fama de ser la última cumbre del pensamiento, hoy completamente olvidados. Pero puede haber en cualquier momento un resurgimiento y otra vez estas mediocridades vuelven a ser consideradas como personas muy notables. Esto es lo que Hannah Arendt trata de mostrarnos. La mediocridad, estimado público, es algo relativo, algo que tiene que ver con el tiempo en que nosotros vivimos. No es una teoría relativista de ninguna manera. Ella es una de las personas que vio venir. Ella falleció en 1975, antes del comienzo actual del éxito postmodernista. Pero ella vio venir el desarrollo del postmodernismo y por eso ella se distanció siempre de las posiciones metodológicas de Nietzsche y de Heidegger. En eso fue muy claro. Ella fue racionalista y demócrata. Sus héroes eran Tocqueville, los padres fundadores de los Estados Unidos, los grandes pensadores liberales, aquellos que habían resistido la manipulación de las masas. La manipulación esa tan exitosa que estaba pensada para las masas, pero que los literatos, los intelectuales, fueron los primeros en aceptar esa manipulación en 1933, una vez que los nazis tomaron el poder. Un día antes eran despreciables, un día después eran héroes. Y eso es lo que pensaban los amigos filosóficos de ella, no el carnicero de la esquina. Ella lo dice claramente. Los carniceros que conoció nunca fueron nazis y eran gente con 2 pies en la tierra, y teniendo 2 pies en la tierra eran mucho más difíciles de ser manipulados. Entonces, estimado público, estamos aquí ante una pensadora de la modernidad, ante una pensadora de filosofía política, y también ante una persona que ha pensado sobre conveniente y parece dominar todos los aspectos de la vida. Y entonces ella a pensadores como Montesquieu. Ella vuelve a esos época, aquellos creadores que no son de primera mano. Montesquieu no es un filósofo de primera magnitud como Kant o como Hegel.
y sin embargo son pensadores que no cayeron bajo el influjo de modas, que se resistieron a alabar a las masas y a los juicios, perdón, y a los juicios de la mayoría de la población. Entonces aquí tenemos a una pensadora solitaria, no perteneció a ninguna escuela, no produjo ninguna línea de pensamiento, no hay hoy en día una filosofía aretiana o algo por el estilo, no hay una tendencia fuerte que la represente. Y sin embargo, solamente en los últimos años después de su muerte, en los últimos, digamos, 45 años, han aparecido más de 10,000 títulos, incluyendo artículos sobre su obra. Eso quiere decir que ella ha tocado algunas fibras de la modernidad actual y nos ha dado algunos elementos, algunos indicios para poder criticar la modernidad y poder mantenernos críticos pese a todo. Eso ha sido, estimado público, la sesión de hoy. Quiero aprovechar los últimos minutos que faltan, son las 6 minutos, para discutir brevísimamente con ustedes el problema de la calificación. Como saben ustedes, yo les he propuesto un mini ensayo de máximo 5 páginas que debe ser entregado a la finalización del semestre. Yo pregunto a ustedes, ¿cuándo finaliza el semestre? Porque no hay una fecha exacta. No sé si finaliza el último día de noviembre y si va a haber clases, tal vez la otra alternativa, hasta el 15 de diciembre. Simplemente no sé. Por las dudas, para no hacer todo de manera improvisada y el último momento, yo humildemente y con espíritu germánico, es decir, previsor, aconsejaría a ustedes empezar a redactar su trabajo final. No es de ninguna manera una tarea grande, ustedes saben, en mis cursos no hay esas cosas típicas de control, lecturas, el hecho de que ustedes mismos se dividan en grupos y tengan que exponer. Todas esas burradas, estimado público, que han sido típicas de la Universidad Medieval y que en San Francisco Javier de Pisaca se las cultivó de forma intensa, yo no creo que hayan dado ningún fruto positivo. Por lo tanto, la calificación tiene un elemento de casualidad, tiene un elemento aleatorio, fortuito. Visto esto, lo que yo propongo es que ustedes hagan, les digo francamente, lo menos posible. Y eso significa lo menos posible en términos materiales y de tiempo, no de contenido. Por eso yo les propongo que ustedes escriban un pequeño ensayo sobre cualquier temática tratada en este modesto curso. Reitero, el modesto curso se llama simplemente Introducción a la Filosofía y no ha sido nunca dado, está en el sílabus, o sea, en el programa general de la carrera, pero como no ha habido un curso, no sabemos cuáles son los contenidos mínimos. Lo que yo estoy tratando es de mostrar a ustedes las respuestas que la filosofía y el aspecto, digamos, filosófico de las ciencias sociales han dado a lo largo de los últimos siglos ante los retos que significa el desarrollo de la historia. Ese es yo lo que propongo es que ustedes produzcan un pequeño ensayo de máximo 5 páginas, cualquier tema tratado, y que por favor lo empiecen a entregar antes de fin de mes, del mes de noviembre, para no tener que hacer atropelladamente en los primeros días de diciembre. Tal vez tienen otros cursos, están ustedes en otros seminarios o cosas así, siempre va a haber una aglomeración de trabajo hacia fin de año. Por lo tanto, yo humildemente lo que les aconsejo es que lo hagan ya desde ahora.
Reitero, 5 páginas, pero por favor que contenga una bibliografía, es decir, una lista de las fuentes en las que ustedes se han podido inspirar. Nadie hoy en día, no estamos en la posición de los presocráticos, nadie hoy en día, estimado público, hace algo absolutamente original. Y por lo tanto, es bueno que uno indique sus fuentes. Eso sería todo por hoy, estimado público. No sé si hay alguna pregunta, alguna impugnación, crítica, todas ellas bienvenidas. Si no, me despido y les deseo un agradable fin de semana. Doctor Mancilla, disculpe que lo Dígame, moleste. María. Solo quería preguntarle de este tema que dio sobre la filósofa Hannah Arendt y su Sí, pregunta que se hizo a sí misma, ¿por qué, digamos, personalidades de la talla de otros filósofos cayeron, digamos, en el nazismo? Y yo sí. quería preguntarle a usted su punto de vista, digamos, qué es lo que según usted ha pasado, porque no solamente se ve en la época del nazismo, en épocas actuales también vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Personalidades que ceden ante, digamos, eh, digamos, regímenes autoritarios. Entonces, quisiera ver su punto de vista. Gracias. Doña María, muchas gracias por su pregunta. Es un fenómeno universal y de todos los tiempos. En la época clásica de la filosofía, por ejemplo, hacia el año 430 antes de Cristo, cuando se inicia la guerra del Peloponeso, vemos que los grandes filósofos, también los sofistas que pululaban en Atenas, todos descubren su amor patriótico y lanzan loas a la ciudad de Atenas y se dedican a escarnecer, o sea, a denigrar a los enemigos de Atenas como Esparta de la manera más burda. Y entre ellos el discípulo preferido y amante de Sócrates, que era Alcibiades. Si Alcibiades, hombre realmente inteligente y culto, lo ha hecho, o sea, se ha pasado a la propaganda populista, entonces podemos concluir que no estamos libres en cualquier época y en cualquier país del mundo de esa posibilidad. Lo mismo pasó en Italia con Mussolini. Gentile, el gran filósofo italiano y el conocedor máximo de Hegel, se pasa a las filas fascistas de Mussolini y es nada menos que ministro de Educación y Cultura. Y así en todas partes, estimada María, es algo universal. Nosotros, salvo espíritus persistentes, que eso hay, eh, honrados con la vida, gente que es sobre todo consecuente consigo misma, esa se mantiene libre de esas acechanzas del mundo real. Pero hay que considerar que el ser humano vive una sola vez. Que la vida es algo muy rápido y todos nos damos cuenta de eso. Que hay que aprovechar la situación. No se sabe cuánto durará un régimen autoritario. Puede durar muchísimos años, entonces hay que pelearse. Es comprensible, pero lo que debemos es honrar a las figuras que resisten el totalitarismo, como Einstein, como Hannah Arendt misma, que el mismo año 1933 se exilia de Alemania. Es decir, hay muchos ejemplos y en la filosofía, Max Scheler es otro de ellos, y en la filosofía, por suerte, abundan los ejemplos de espíritus críticos que no ceden ante las tentaciones del poder y de las oportunidades. Karl Jaspers es otro ejemplo de ello. No sé si me he dejado de entender más o menos, doña María, no se me ocurre más. Es un tema muy triste el que usted me dice. No, está bien, doctor, gracias. Y también quería, digamos, agradecerle por sus clases y me alegra que se haya recuperado, porque la anterior Sí, semana más o lo menos. hemos extrañado la anterior semana. Muchas gracias. Vamos a repetir a la hora, por ejemplo, al final de diciembre, cuando ustedes quieran. Yo estoy a las órdenes de ustedes. Les deseo un buen fin de semana y que se diviertan. Hasta Muchas luego. gracias, doctor, por todo. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Que les vaya bien. Aquí finalizaremos.